Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Lick. Buenos días, buenos días. Ok, ya vemos 32, ya tenemos un buen número. Demos inicio, continuemos con lo que estábamos ayer. Tenemos labor por delante todavía, ¿no? Bien, solo comentarles un poquito, he estado revisando los avances que me proporcionaron, me hacen falta todavía un par de grupos. Esperaría ya a finales de semana pues tenerles revisado todo, ¿no? A donde veo pues hay algunas observaciones que son sustanciales, pero por lo menos van generando una buena perspectiva, ¿no? de la solución. En realidad es el análisis, es el diseño, es más que todo para comprender todos los elementos que pues obviamente que se necesitan para poder generar nuestro sistema de información. Bien, solo déjenme por acá iniciar la grabación, creo que ya la inicié, sí. Y están viendo mi pantalla. Ahora, recordar un poquito lo que hemos estado viendo. Estábamos con la guía, específicamente nos quedamos ayer en el tema de aprender un poco cómo se gestionan los query dinámicos o consultas dinámicas. Para ello, habíamos dicho que íbamos a crear un archivito SQL donde íbamos a dividir todas esas consultas en tres partes. Particularmente, pues lo explicamos ayer bien fácil y rápido. Creamos un archivito que en realidad va a ser una clase donde heredaremos la conexión. ¿Para qué? Para poder hacer, como recuerden de que este archivito me permitirá a mí, de cierta manera, verificar
si existe o no un registro en la base de datos, que esa sería como, le vamos a dar como esa funcionalidad, simple y sencillamente para, para comprender, ¿no?, el tema de ejecutar query dinámicamente, que en eso nos centramos, ¿no? Entonces, es uno de los temas que teníamos que abordar, y particularmente esta es una pequeña clase que tiene un método que recibe tres parámetros, que básicamente es una consulta con sus condiciones y parámetros de la consulta, y los ejecuta. Nada diferente a lo que ustedes ya han hecho, como les digo, generando un ¿no?, cualquiera de todas esas acciones. Entonces básicamente es eso, solo que le vamos a dar una finalidad, ¿no? Le vamos a dar esa finalidad de ir y verificar que exista o no un registro en la base de datos. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a ejecutar con mucha frecuencia. Entonces esto me permitiría a mí pues ahorrarme una serie de consultas a nivel de base de datos o a nivel de procedimientos almacenados, y obviamente pues lo abordo de esta manera. Yo tengo este archivito creado por acá, solo lo voy a ir a traer porque ya lo abordamos ayer, pero ya lo vamos a recapitular de igual manera. Déjenme verificar si estaba por aquí. SRC, DB y SQL. Entonces este lo vamos a trasladar a nuestra API, que la llamamos programación aplicada, dentro de BD, y pues aquí voy a colocar ese archivito, ¿no? Ay, ya lo perdí. Disculpen. BD. Y acá mismo, pues de un solo. Lo podemos hacer. No quiero insertar emojis, ¿no? Ahora no me acepta la... Creo que presioné un grupo de teclas por ahí. Bueno, igual lo vamos a hacer manual entonces. Y nos vamos a nuestra API. Y aquí mismo pegamos esto, ¿no? Entonces, les decía, este archivito pues básicamente es el que nos va a permitir a nosotros eh, generar esa conexión. Ahora aquí tenemos que hacer algunos cambios. Por ejemplo, le tenemos que dar el mismo nombre de espacio que tenemos acá. Veamos de que BD está en minúscula, por lo tanto acá BD debería de estar en minúsculas. Respuestas HTTP sí está bien. Ahora conexión DB tenemos que verificar que sea igual, ¿no? Entonces por aquí tenemos conexión DB y acá hacemos mejor dicho, heredamos, ¿no?, de esa clase. Eso hablábamos ayer. Luego verificamos, vamos a crear un método, les decía, va a ser público, constante, estático, se va a llamar verificar registro, va a recibir la consulta, la condición y los parámetros, y básicamente sería lo mismo, ¿no? Verificaremos también el método getConnection, que debería de estar donde en conexión DB, ¿no? ¿Y cómo le llamamos nosotros? Pues getConnection, ¿no? Retórname la conexión, así de sencillo. Entonces hasta ahí no hay ningún problema. Veamos de que preparamos la consulta, el primer parámetro, luego ejecutamos, le pasamos la condición y luego los parámetros, ¿no? Entonces esto me permite a mí tener completa la consulta, la cual pues me bastaría recorrer para poder verificar si existe o no un registro, y retorno ese registro, ¿no? Entonces, no importa si es verdadero o es falso, yo retorno el registro porque al final eso lo voy a validar después. Y la excepción como tal, si fuese necesario, le digo, pues como va a abrir una conexión a la base de datos, entonces le digo, manda un mensaje a log si es necesario, o muéstrame un mensaje a nivel de JSON con un status 500, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Con un status 500, porque
salgo del servidor web al servidor de base de datos y obviamente pues puede suscitarse cualquier situación allá, ¿no? Entonces, hasta ahí pues yo creería de que no hay ningún problema, a lo que siguiendo la guía estaríamos acá y posterior me dice procedemos a agregar nuestros atributos a la clase, que esto ya lo explicamos anteriormente, que son atributos para poder validar. Luego hacemos las validaciones necesarias, ya las hicimos, probamos con este JSON sin ningún problema y por ahí pues hicimos los ejercicios, ¿no? Yo simple y sencillamente les pongo el ejemplo ahí, una capturita de pantalla para que ustedes se puedan orientar. Hasta aquí pues ya hemos hecho validaciones, ya hicimos, digámoslo así, ya construimos la clase que me va a permitir hacer la verificación de un registro dinámicamente. Procedemos ahora a construir el modelo no correspondiente. Verán, el cual va a tener la siguiente estructura. Nosotros lo único que nos hace falta ahorita ya es simple y sencillamente el modelo. Y vean ustedes, quiero que aquí me presten mucha atención. Como nosotros lo que buscamos es hacer un CRUD de usuarios, yo ya tengo todo preparado para hacer los CRUD que sean necesarios, no solo de usuarios. Entonces me voy a enfocar en generar rutas, controladores y modelos. Y los modelos se van a parecer muchísimo y los controladores se van a parecer muchísimo. Entonces nosotros podemos replicar el código. Entonces vean ustedes el modelo, pues simple y sencillamente le vamos a dar un nombre de espacio. Esto va a ser una clase, ¿no? Eh, el nombre de espacio correspondiente, luego vamos a usar la conexión DB. Recuerden de que el modelo es el encargado de abrir esa conexión y obviamente comunicarse con la base de datos. Luego vamos a hacer el uso de SQL, del archivito SQL o de query dinámicos, como lo quieran llamar, o query dinámico, o verificación, como lo quieran llamar. Al final yo le coloqué SQL para que ustedes pues lo asocien un poquito, ¿no? Respuestas HTTP porque voy a tener que retornar y creamos la clase, perdón, y extendemos de la clase conexión. Entonces, podemos hacerlo de esa manera para poder hacer uso del método abrir conexión como si fuese del modelo, ¿no? Entonces, que sería más práctico. Entonces, solo déjenme validar algo por acá, que ya, listo. Entonces tendríamos el modelo y con eso nosotros ya pudiésemos prácticamente hacer el CRUD correspondiente. Bueno, el CRUD por lo menos el insert, ¿no? Entonces, por aquí yo les pongo todo lo que sería el modelo, todo el documento, pero voy a ir a traerlo, lo voy a traer para acá y ya sabemos que aquí en modelo nosotros vamos a crear user model. Si yo abro este documento, recuerden que ahí nosotros no tenemos nada, ¿no? Acuérdense que nosotros no tenemos nada. Básicamente es esto, ¿sí? Entonces, para agilizar un poco la explicación, que quizás en los 15 minutos restantes de la clase, pues podamos hacer una pequeña pruebita, ¿no? De ver si registramos o dejamos preparado eso para poderlo hacer posterior. Entonces voy a ir a traer el modelo del usuario. Vean que lo voy a abrir. Voy a seleccionar todo esto, el código por lo menos, o por lo menos desde aquí nada más. Todo esto. El modelo es grandecito. ¿Por qué? Porque yo le incluí varios métodos que nos van a servir. Entonces es quizás la clase que va a crecer un poquito más. Entonces por eso la quiero ir a traer y que sea muchísimo más fácil la explicación. Entonces tenemos la clase por acá. Vean que incluso yo la puedo pegar acá. Simple y sencillamente para que me marque los errores e ir quitando todas las líneas que no son pertinentes. Por ejemplo, user model vemos que está en mayúscula, entonces necesitamos colocarle en mayúscula. Y pues posterior, pues obviamente borramos estas líneas, que eso quería verificar. Y ahí estaría, bueno, get connection, esto hay que corregirlo. Este está bien, este no está bien. Vamos a ver, guardar esto. Solo quiero verificar. Ajá, ahí está.
Vamos a ver. app-db connection. Bueno, vamos a verificar. Hay algunos errorcitos que tengo que corregir aquí. Por acá SQL. Ok, perfecto. Porque quiero ver la clase cómo se llama también, ¿no? Entonces vamos a ver primero acá. BD, perdón, y le llamamos SQL a la clase. Eso está bien. Ok, para poder estandarizarlo un poquito. Y acá en el modelo tenemos, vean que tenemos BD, ya quiero ver el nombre de espacio, es BD, y ahí es donde está el problema. Entonces, BD, y listo. Ahí está el nombre, estaba el errorcito, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos otro errorcito por ahí, ya lo vamos a verificar, que está por acá, ¿sí? Eso ya lo vamos a verificar, tranquilos. Entonces vamos explicando un poco lo que es el modelo y cómo lo vamos a implementar. Recuerden de que esta es la clase que nos va a permitir a nosotros comunicarnos con nuestra base de datos. Por eso, instrucción inicial, nombre de espacio, tenemos que asignarlo a un nombre de espacio. Luego, la conexión de B, o sea, esto es la llave de apertura a la conexión a la base de datos, pues, ¿sí? O la conexión a la base de datos, así de sencillo, así. SQL sería método para verificar que un registro existe. Claro, nosotros tenemos que hacer eso. Respuestas HTTP ya sabemos para qué nos sirve y security, obviamente, eh, ya vamos a concluir para qué va. Pero con seguridad recordemos un poquito qué hacíamos. Recuerden de que ahí tenemos algunas acciones en particular, como por ejemplo crear el JSON Web Token, generar la firma de ese JSON Web Token, crear la contraseña, validar la contraseña, etcétera, ¿no? Validar el JSON Web Token. Entonces, obviamente lo vamos a necesitar acá. Entonces, por eso lo incluyo. Entonces, todos estos objetos los incluyo porque los voy a necesitar. Bien, aquí es donde entran en juego, en el modelo, aquellos, aquellos atributos que yo tengo en mi tabla de mi base de datos o en mi entidad de mi base de datos. Por ejemplo, el nombre, el DNI, el email, el rol, la clave, confirmar clave. Recuerden de que confirmar clave no debe de almacenarse, simple y sencillamente yo lo coloqué ahí. ID token y fecha, que prácticamente serían los campos que yo tengo a nivel de mi base, ¿no? Entonces, eso, acordémonos un poquito de ello, ¿no? Entonces, tengo mis atributos, perfecto, voy a generar un constructor que eh, va a recibir un arreglo. ¿Se acuerdan de la data, no? Que venía del formulario del front que estábamos testeando en Thunderclient, donde nosotros colocamos el JSON, ¿sí? En el cuerpo este. Entonces, ¿dónde vamos a recibir eso? Lo vamos a recibir acá. ¿Por qué razón? Porque recuerden de que el modelo proviene del controlador. ¿Sí? Imagínense que yo voy a registrar un abogado. Recibo la ruta, a pesar de que yo ya validé todo este archivo, yo sé que tengo la data que proviene del front exactamente aquí, en este arreglo. Eso lo imprimimos, lo validamos, lo verificamos. Entonces, exactamente aquí no solo voy a enviar el endpoint, si en realidad yo ya validé la ruta aquí, no necesito enviar la ruta, sino más bien enviar la data, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo decir self data, ¿sí? En realidad sería así, self data, y mando la data. Y de ahí, pues obviamente llamo a registrar abogado, que en este momento pues no está definido allá. Entonces, imagínense que en el constructor, en la instanciación, aquí, yo mando la data. Entonces, eh, pues obviamente la voy a recibir acá, ¿sí? Y por medio de esa data, pues le paso los valores a mis atributos en el objeto, por lo tanto, pues yo ya tendría la información aquí. ¿Esto se asimila rápido y fácil? Sí, ¿verdad? Coméntenme, por favor. Sí,
¿Sí? Ok. Me agrada, me agrada. Bien. Posterior, recordemos algo, es pura orientación a objetos. Para cada uno de estos atributos que tenemos en nuestra clase, tenemos dos métodos asociados, ¿no? Un método get y un método set. Entonces, exactamente aquí tienen los métodos asociados a cada uno de los atributos. O sea, incluso esto yo lo puedo hacer de manera automática insertando los métodos get. Pero, por ejemplo, les digo, voy a crear un método constante, va a ser público, va a ser estático, se va a llamar getNombre, o sea, retorne el nombre y lo que va a hacer es retornarme el valor que tengo en nombre. Y vean que lo escribo en una sola línea para evitar hacer esto, ¿no? Evitar hacer esto. A pesar de que se vea un poco más bonito, estético, pero son dos líneas de código que me las ejecute en una sola, ¿no? Entonces, por esa misma razón, pues obviamente lo dejo así. ¿De acuerdo? Entonces, todos los métodos asociados a mis atributos. Get, los métodos get. O sea, aquellos métodos que yo podré utilizar para traer los valores que tienen esos atributos. Bien. Recordemos los métodos set. Los métodos set son para cambiar los valores que tiene ese atributo, porque los voy a necesitar. Entonces, en este caso, le digo, van a ser constantes, públicos y estáticos, los métodos setNombre, DNI, email, etc. Y esos van a recibir un parámetro, que en este caso va a ser el nombre, y le digo self nombre, asignen el parámetro nombre que viene, ¿verdad? Lo mismo con DNI, lo mismo con email, lo mismo con rol. O sea, yo recibo un parámetro y ese parámetro, perdón, ese valor que trae ese parámetro se lo paso a mi atributo de la clase. Entonces, aquí ustedes tienen básicamente los métodos set. Solo déjenme verificar, ser confirma es igual a confirmar clave. Ok, aquí me hace falta una variable, un atributo, perdón, que sería... Ah, ok. No me hace falta, sería simple y sencillamente confirma clave. Ahí está. Y listo. Ahí está. Solo me hacía falta completarlo, ¿no? Porque recordemos de que vamos a recibir la confirmación de la clave y se la vamos a pasar al atributo correspondiente. El token si fuese necesario, la fecha si fuese necesario. Aunque la fecha la puedo tomar inmediatamente. Pero ahí están todos los métodos set y get asociados a cada uno de sus atributos. Bien, vámonos más adelantito. Vamos al método registrar abogado, que no se llama post, recuerden, ¿no? Le cambiamos el nombre, registrar abogado. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Recordemos algo bien importante. Vamos a hacer uso de los procedimientos almacenados. Entonces, tengo que verificar algunas cositas, por decirlo así. En primera instancia, como yo voy a registrar un abogado, necesito saber si ese registro ya existe en la base de datos. Y se acuerdan que nosotros ya tenemos un método para hacer esa acción, ¿no? Que se llama verificar registro y está dentro de la clase SQL. ¿Sí? O sea, dentro de este archivito. Solo que tenemos que hacer, tenemos que mandarle los tres parámetros correspondientes para que me los ejecute. Y me va a retornar un verdadero o un falso. ¿Sí? Entonces, en este caso, perdón, ¿por qué el controlador tiene información que necesito guardar? Ah, ok, no había guardado. Entonces, vean por aquí, nosotros podemos validar algunas cuestioncitas. Por ejemplo, en registrar abogado, vamos a irnos para acá, donde estamos haciendo el llamado exactamente desde el controlador, y vean que el mensaje yo lo voy a retornar como un JSON, siempre. Entonces, en primera instancia yo puedo decirle verificar registro y haz la ejecución de este procedimiento almacenado. Vean ustedes que yo estoy llamando a un procedimiento almacenado directamente aquí y no necesito escribir CL asterisco front BL usuario donde DNI es igual a tal, sino llamo al procedimiento asociado a consultar un abogado por el DNI, y por eso es importante que nosotros allá a nivel de nuestra base de datos tengamos ya construidos todos nuestros procedimientos almacenados. Vámonos a nuestra base de datos para acordarnos un poquito. Consultar abogado por DNI, yo lo puedo consultar por email, etcétera. Pero vean que el procedimiento almacenado asociado es este. ¿Sí? Consultar abogado DNI.
Vean que yo tengo que el nombre es ese del procedimiento. Vamos a ver, es un procedimiento almacenado, no devuelve ningún resultado. Bueno, prácticamente sí, o sea, un verdadero o un falso, pero esta es la consulta que vamos a ejecutar, ¿cierto? Entonces, vean ustedes que ese es el procedimiento y ¿dónde lo voy a ejecutar? Lo voy a ejecutar aquí. Observemos de que en registrar abogado yo tengo que mandar tres parámetros. En primera instancia voy a mandar este, que sería prácticamente la llamada a mi procedimiento almacenado y le digo, fíjate que ese procedimiento almacenado va a requerir un parámetro. Entonces, ese parámetro lleva un valor. Por lo tanto, le digo, fíjate que la condición es que el DNI, o sea, este parámetro, sea igual al DNI que yo ya traigo desde el front. Entonces, si ustedes se fijan, yo ya tengo aquí, yo ya tengo aquí los tres parámetros. Si me siguen acá, ¿cómo ven esto? ¿Un poco complejo? No, muy fácil. Respuestas ocupo, vaya, por favor. Está, bueno, yo lo veo entendible, asimilable. Ajá, es asimilable, eso es importante. Eso es importante. A menos de que ustedes lo testeen, es que van a empezar a entender algunas cositas. Pero si ustedes se fijan, yo quiero que ustedes vayan viendo esto. ¿Qué vamos haciendo en el proceso de registrar un abogado? Para empezar, yo, si voy a registrar, eh, valga la redundancia, voy a guardar un registro en mi base de datos, eh, yo necesito verificar antes que no existe, ¿no? Entonces, por eso yo voy a hacer una consulta previamente para saber si puedo continuar. Entonces, yo puedo hacer doble verificación. Imagínense que aquí yo lo estoy haciendo por DNI, lo estoy haciendo por email. La misma validación. ¿Por qué lo hago así? Más que todo para que ustedes repasen un poquito, ¿no? Aparte de eso, aprendan a llamar los procedimientos almacenados que desde el código como tal, ¿no? Eso es importante. Si ustedes se fijan, aquí tenemos los tres parámetros y eso es lo relevante, lo que quiero que ustedes vayan entendiendo, ¿sí? Entonces, el primer parámetro, recuerden que es la consulta, por lo tanto es la llamada a mi procedimiento almacenado. Tenemos que definir los parámetros que voy a recibir y cuáles serían esas condiciones, ¿no? Esa condición como tal es que este parámetro sea igual a este valor. Que recuerden que acá a nivel de SQL eso es lo que se recibe, ¿no? Se recibe el SQL, la condición y el parámetro o el valor. Entonces, cuando yo voy a preparo el procedimiento almacenado, vengo y le digo que ese parámetro que yo tengo en ese procedimiento almacenado, que básicamente es la condición, tenga este valor. O sea, que esta condición tenga este valor. Y listo, yo ya cumplí con eh, la implementación de lo que sería un query dinámico, porque vean ustedes, yo estoy utilizando el mismo método de la misma clase con los tres parámetros correspondientes y los puedo ejecutar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, esta es la misma validación, lo único que yo la hago dos veces, ¿no? Si eso se cumple, entonces seguimos la ejecución. Por lo tanto, si seguimos la ejecución, vamos a ver, si no está registrado, obviamente, o sea, si obtenemos falso aquí, ¿no? Si esto es falso, si esto es falso, entonces el siguiente escenario, pues obviamente procede. Si no está registrado, procedemos a insertar el registro. Necesitamos enviar el token en el que especificamos el método de encriptación y obviamente la información que encriptaremos, ¿no? Entonces, vean ustedes en este caso. ¿Por qué es necesario generar un token? Porque yo al final, el token yo no lo puedo generar desde aquí, pero también lo puedo generar desde antes, desde el controlador, desde la ruta. Yo lo puedo generar desde antes, desde el usuario incluso. Pero veamos aquí. Esto nos lo saltamos un poquito ahorita, si les parece, para no confundirlos y seguir con el proceso de registrar abogado. Y después le incorporamos el JSON Web Token. Pero para que ustedes se vayan fijando, es como también le voy a enviar a mi atributo ID token o token, le voy a enviar ¿qué les puedo decir? A través de la función hash le voy a mandar información en el payload y el método de encriptación, lo cual pues nos permitiría hacer el registro. Y ya van a ver el sentido de que existan estos dos
o que nosotros hagamos este seteo de estos dos. Es más que todo para que podamos hacer el inserto. ¿De acuerdo? Entonces, para eso lo hice exactamente aquí. Entonces, el JSON Web Token, pues obviamente después lo vamos a incorporar y van a ver que toma un poquito más de sentido. Entonces, en este caso, pues obviamente al token lo voy a generar de esta manera para que podamos proceder con el registro, porque obviamente recuerden que nuestra tabla tiene esta estructura. Voy a venir, voy a almacenar el ID abogado, el nombre, el DNI, el email, el rol, la clave, confirmar clave y aquí el ID token y la fecha. Entonces necesito estos dos campos, ¿sí? A pesar de que me permite valores nulos, pues yo quiero generarlos, ¿no? Así de sencillo. Entonces, por esa razón es que los genero de esta manera. ¿Sí? Y le mando un par de datitos para que vaya información ahí en ese JSON Web Token. Bien, una vez yo tengo toda la información, que con esto la completo, procedo a hacer la inserción de mi registro. Por lo tanto, voy a necesitar la conexión. Y vean que solo llamo a Get Connection. ¿Y por qué? Me dirán ustedes. Pero aquí ustedes tienen el modelo. ¿Por qué utiliza Self Get Connection? ¿Por qué hago esto? A ver, pregunta de examen. ¿Dónde está definido el método Get Connection? Pregunta de examen, ¿no? Nadie se anima a equivocarse. Todos podemos, sin miedo, o a acertar la respuesta, que sería lo ideal. No, nadie, ¿no? Bueno. Está en el archivo conexión DB, si no me equivoco. Y el set, recuerdo que usted especificaba que era para cuando era estática. Para llamar a un... a- en este caso estoy llamando a un método que es estático, pero está construido en otro objeto. ¿Pero por qué lo puedo hacer? Sencillamente porque estoy aplicando herencia. ¿De acuerdo? Esa era la respuesta correcta. Pero bien parcialmente correcta la respuesta, ¿no? O no la dejé terminar. Que asumo que así era, ¿verdad? Entonces, cuando utilizamos self, es obviamente porque en este caso, pues este método es estático, pertenece a esta clase, conexión DB, y yo estoy heredando esa clase, por lo tanto, user model tiene este método también asociado. Porque recuerden que una clase padre hereda las características a una clase hijo, ¿no? Entonces, por esa misma razón, pues me facilita el hecho de abrir la conexión y lo hago de esta manera, sin necesidad de hacerlo a través de la clase, ¿no? Entonces, vean ustedes, como ahora mismo yo ya tengo todos los elementos, todo el escenario para poder hacer la inserción a mi base de datos, anteriormente ustedes hacían esto, le decíamos inserinto, TBL abogados, nombre, DNI, etcétera, y mandábamos los valores, ¿no? O sea, al final eso era lo que hacíamos antes. En este caso, como necesitamos implementar procedimientos almacenados y lo que estamos haciendo es optimizando el desarrollo, entonces lo hago a través de mis procedimientos almacenados. Y vean ustedes, voy a definir el query, la cadena de caracteres. Voy a llamar al procedimiento almacenado, registrar abogado, y le voy a mandar todos estos parámetros. ¿Sí? Todos los parámetros que necesita para poder trabajar. Hasta ahí yo tengo mi consulta, la cual, pues obviamente yo puedo preparar, ¿sí? Y luego la puedo ejecutar. Donde le digo, fíjate que el primer parámetro, pues lo puedo llamar a través del método getNombre, getDNI, email, etc. Y la clave, fíjate que la voy a encriptar para poder almacenarla. Entonces le digo password hash, llamo a la clave y le digo, pues el método de encriptación por defecto, no hay ningún problema. Luego, confirmar clave, la voy a almacenar sin encriptar, porque recuerden de que este campo normalmente no va, yo lo pongo como ejemplo nada más. Y el ID token, pues llamo al token que yo generé en la parte de arriba. Miren, este. Y la fecha, pues obviamente llamo a la fecha, ¿no? Ahí. Hasta aquí no hay ningún problema, diría yo.
Es algo fácil, rápido y sencillo. Solo déjenme darle un poquito de orden a esto y ya. Entonces, luego, en la variable que hago la ejecución, en este caso, pues se convierte en un objeto. Ese objeto yo lo puedo contar y le puedo decir, si la respuesta es mayor que 0, pues retórname un mensaje de estado, se ha registrado el abogado exitosamente, y si no, retórname un mensaje status 500, error al registrar el abogado. ¿Y por qué un status 500? Porque recuerden de que aquí estoy a nivel de mi servidor web y mi servidor de base de datos. Entonces sale del servidor web y va hacia al servidor de base de datos y se puede suscitar cualquier escenario, ¿no? Entonces, vean que aquí me marca en azul el error 500, pero es porque en el método status 500 yo no tengo un parámetro, ¿no? Entonces nos vamos allá a respuestas HTTP, el status 500, y yo le puedo decir, ok, llamo, y miren, puedo dejar esto, ¿ve? Puedo dejar ese mensaje. Por lo tanto, acá, simple y sencillamente, le borro esto, ¿no? O sea, desde cualquiera de los escenarios es válido, ¿no? Entonces, hasta ahí. Ahora, ¿qué sucedería si cuando yo estoy haciendo la ejecución del query, que en este caso es la llamada a un procedimiento almacenado, se suscita algo? Pues se dispara una excepción y le digo, mira, ve, en el logs vas a almacenar de que tuvimos un problema al registrar el abogado. Y el error es este, ¿no? La excepción que se disparó, y por acá le mando el error 500 al usuario. ¿De acuerdo? Entonces, este es para control interno y este es para el usuario. ¿Sí? Vean que aquí yo le digo retornar. Puedo utilizar la función die también. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Entonces, esos son diversos escenarios para que ustedes los vayan analizando, ¿no? ¿Por qué escribe esto? ¿Hace lo mismo que esto? Etcétera, etcétera. Bien, ¿consultas hasta aquí? Vamos a ver qué hace el procedimiento almacenado registrar abogado. ¿Les parece? Vamos a recordar un poquito. Venimos para acá, tenemos el procedimiento almacenado registrar abogado, y vean, lo único que hace es inserinto tbl abogados, donde tenemos todas las columnas excepto el ID, porque es autoincrement, y le pasamos todos los parámetros. ¿De acuerdo? Básicamente es eso. Y podemos agregar tantas consultas como sea necesario. Entonces, ¿qué les parece si probamos esto? ¿De acuerdo? ¿Estarían ustedes en toda la capacidad de probarlo? ¿Por dónde empezarían? Vamos a ver, nos vamos a Thundercline, vamos a generar una petición. Una petición tiene que ser una petición POST, va a ser usuarios, y le voy a decir, vamos a registrar esta información. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí empezar. El método tiene que ser POST porque voy a registrar datos. En el cuerpo de la petición yo voy a enviar toda la información que va a provenir de un formulario de mi front. ¿De acuerdo? Envío toda esta data. ¿De acuerdo? La ruta tiene que ser válida. Si nosotros nos ponemos en este escenario, recordemos que estamos ingresando user y estamos enviando información. Entonces, si me vengo acá, esa petición va a venir al index, va a validar que la ruta existe, va a incorporar el archivo. Ese archivo, pues yo sé que está en rutas, y acá en rutas, recuerden, vengo y voy a capturar toda la información necesaria para preparar mi controlador, y que mi controlador, pues obviamente, ejecute la acción correspondiente. Entonces, venimos, capturamos toda esta información. Recordemos también que aquí va la data, ¿sí? La data me refiero a María, ¿de acuerdo? A María aquí en la petición, ¿sí? Y luego le digo, instanciame el objeto user controller, pásale toda esta información porque la voy a necesitar allá, y llama al método registrar abogado. ¿Sí? Una vez se registre el abogado, le paso la ruta también para agregarle un poquito, un nivel más de seguridad, y me voy a user controller. ¿Hasta aquí vamos bien? Vean que estamos
repasando todo lo anterior. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Ok, súper. Entonces, vean que aquí lo único que hago fue instanciar el controlador y llamar a registrar abogado y le paso la ruta. Boom, nos vamos al controlador. Como yo ya instancié el controlador, entonces llama a su constructor y le pasa valores a esto. Yo sé que eso ya tiene valores. Entonces utilicé esto y cheque. Me vengo al método registrar abogado, recibo la ruta, hago las validaciones correspondientes, recuérdenlo, hago todas las validaciones porque yo estoy enviando toda esta información. Entonces en el controlador hago todas esas validaciones y voy a instanciar el modelo y le voy a pasar la data. Porque allá en el modelo a mí solo me interesa que se procese la data, pues porque yo al final lo único que voy a hacer es registrar un usuario, actualizar un usuario, eliminar un usuario, etcétera. Entonces le paso la data. Esta data me va a permitir pasarle valores a mis atributos del modelo y posterior lo único que hago es ejecutar un JSON encode. O sea, en pocas palabras, el resultado de ejecutar una consulta me lo va a codificar en JSON y me va a llamar al método registrar abogado que tengo en modelo. Entonces, básicamente esto es lo relevante, ¿no? Nos vamos al modelo entonces y acá recordemos de que todos mis atributos, todos estos atributos ya tienen valores. ¿Por qué? Porque le pasé en la instanciación un arreglo al objeto para que me le pasara valores a todos esos atributos. Bien, llamamos al método registrar abogado, no recibe ningún parámetro y hacemos todo lo que explicamos anteriormente. ¿Sí? O sea, verificamos si el correo existe, etc. Y de ahí ejecutamos. Entonces, probemos, vamos a ver si no nos da un error 500 y si no, vamos a rastrear esos posibles errores. Para empezar, quiero hacer algunas validaciones. Por ejemplo, quiero colocar un correo que exista. Por ejemplo, en este caso, eh, vemos que tenemos 3 registros por acá. Voy a borrar algunos. Vamos a borrar estos registros. Y vamos a dejar a Erika por ahí. Y listo. Solo quiero hacer algo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, abogado, periodo, sí, aquí. Entonces tenemos estos registros y vean ustedes. En este caso voy a agregar el correo de Erika para que me dispare una excepción. ¿Les parece? Entonces en vez de prueba le voy a colocar Erika. ¿Sí? Para que me lo dispare. Y el DNI también. ¿Cuál es el DNI de Erika? En este caso creo que es esta fila DNI 39. Entonces le ponemos 39 por aquí. 39. Entonces, si yo hago esta petición, vamos a ver que me está procesando la petición y observen, error. El rol es inválido. ¿Cuál es el rol? Aquí está. ¿Dónde se hizo esa validación? ¿En el controlador o en el modelo? ¿Dónde se hizo esa validación? ¿En el controlador o en el modelo? en el controlador. Exactamente, en el controlador. Recuerden de que ahí hacemos las validaciones de ese tipo. Entonces le vamos a poner que es un rol 3 que está dentro de 1, 2 o 3 que es el tipo de rol, y le damos a enviar. Observen, me dice, el DNI está registrado en la base de datos. Eso quiere decir que ya llegamos al modelo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ya llegamos al modelo, el DNI está registrado en la base de datos. ¿Consultas hasta acá? ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, ¿verdad? Ok, como me dice que el DNI ya está registrado, entonces aquí ya yo empiezo a modificar. Por ejemplo, le voy a colocar DNI 123. ¿Sí? Entonces, vuelvo a enviar la petición. Y me dice, el correo está registrado en la base de datos. Eso quiere decir que necesito cambiar el correo. Entonces ya aquí le voy a colocar maria@correo.com. Y lo envío nuevamente. Observen qué sucedió. Me dice, se ha registrado el abogado exitosamente. Listo. Y nosotros podemos verlo acá. Ahora, nos venimos para nuestra base
Sí, ¿qué pasaría si yo actualizo esto? Observen de que aquí tengo a María ya con su clave encriptada y con su confirmar clave no encriptada, con el token correspondiente, etcétera. ¿Bien? Ese sería el token. Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo, necesito actualizar esos registros, necesito eliminar esos registros, necesito consultar cuántos usuarios hay en mi base de datos, etcétera? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde me iría yo a trabajar? Fíjense que nosotros vamos a recibir una petición, o sea, vamos a recibir una ruta, en este caso user, pero yo tengo que hacer una segmentación, una diferenciación de las acciones. Entonces, aquí es donde a la mayoría de personas se les vuelve muy complejo. ¿Cómo divido esas peticiones? Y me dirán ustedes, puedo hacer un if anidado, puedo hacer un switch, eh, puedo hacerlo de manera dinámica, sin ningún problema. Al final depende mucho de cómo nosotros nos vamos a abstraer. Entonces, esa abstracción que vamos a hacer acá es que se vuelve bonito, ¿no? Es donde de verdad toma sentido el hecho de que usted sea un desarrollador back, pero también entienda muy bien cómo funciona el desarrollo front. ¿De acuerdo? O a lo que le denominan full stack. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver más adelantito, ya cuando intentemos incorporar eh, el front. Así de sencillo. Pero hasta ahí, si ustedes se fijan, ya logramos llegar a nuestra base de datos y ustedes me dirán, es un poco complejo. En realidad no. ¿Saben qué restaría a partir de ahora? ¿En qué se van a centrar la mayoría de ustedes? En incorporar las rutas, bueno, las rutas en mi index, ¿no? Las rutas correspondientes, las rutas válidas, en generar las rutas en mi directorio rutas, ¿de acuerdo? En generar los métodos dentro del controlador o los controladores necesarios y los modelos necesarios porque yo ya tengo todo preparado. ¿Sí? Hasta aquí yo les puedo decir, ustedes pueden replicar esta API en cualquier sistema de información, obviamente que sea web, que tenga estas mismas características o una finalidad muy similar. Hasta aquí nosotros podemos decir de que hemos creado una API funcional. Fue un poco largo el recorrido, ¿verdad? Vean que faltan muchas cositas, como por ejemplo la incorporación del JSON Web Token. Pero ya conocemos el camino por donde entra el index, pasa la ruta, luego al modelo, perdón, luego al controlador. ¿Dónde están los controladores? Se me perdieron por aquí. Aquí están. Al controlador y luego al modelo. Y hasta ahí. Ese va a ser el caminito que nosotros vamos a estar recorriendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. De ahí todo lo demás ya no lo necesitamos a menos de que ocupemos incorporar algún paquete, alguna función propia de una determinada acción, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, el modelo básicamente es el que tenían ustedes por acá. Yo se los coloqué de esta manera. Por acá les hice el insert manualmente. Luego llamamos al procedimiento. Vean que aquí estamos optimizando. Estamos llamando al procedimiento almacenado. Si utilizáramos esto, pues igual funcionara. Pero en este caso estamos llamando al procedimiento almacenado encargado de hacer eso. Y simple y sencillamente le mando la información. Entonces, así es que quiero que trabajen sus proyectos. ¿De acuerdo? Ahora, ahora, ¿qué otras acciones me sugiere la guía? Entonces, vean que ahí les dice, se sugiere, perdón, les recomiendo esta forma a continuación. Y ahí les pongo el procedimiento almacenado. ¿Sí? Ahora bien, hicimos las adecuaciones acá y posterior enviamos el JSON, hicimos las pruebas, el abogado se registró exitosamente y verificamos. ¿De acuerdo? Hemos finalizado el proceso de registro de un usuario prácticamente. Hagamos otra acción. En este caso, procedamos a realizar un login con un usuario que existe en nuestra base de datos. O sea,
En otras palabras, vamos a hacer una autenticación porque lo vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vamos a utilizar el archivo out y eso, pues prácticamente sería lo que tienen acá. O sea, en otras palabras, lo que tenemos ya, lo que hicimos, perdón, en usuario. La ruta ya sabemos de que existe y lo único que tendría que hacer es agregarle un par de parámetros a ese usuario. ¿Sí? Entonces, por ese sentido es que me gusta que hagamos este proceso antes para comprender un poco el login, porque si no, el hecho de que yo envíe los parámetros de esta manera a veces les confunde un poquito específicamente por la nomenclatura, ¿sí? Por la nomenclatura, pero ya lo vamos a entender más adelantito. Vamos a ver cómo vamos con ahora, son las 8:52. ¿Qué les parece si les dejamos una tarea que va a costar unos puntitos? Vamos a ver. Va a ser así más interesante, pero esto va a ser individual. ¿De acuerdo? Va a ser individual. Vamos a dejar una tareita que va a costar unos puntitos. Voy a hacer algo en este momento. Me voy a ir a la API que estamos creando, que en realidad es esta. La voy a comprimir. La voy a comprimir en WinRAR. Bueno, tengo un montón de WinRAR aquí. Programación aplicada 2. Déjenme eliminarla. Aquí, esta. Vean, vamos a verificar que si tengo todo guardado, no dejo nada por fuera para que no vayan a decir, no, usted no subió eso. Entonces, vamos a dejar una tareita por ahí, así que cuidadito se me desconectan. Vamos a comprimir nuestra API, se las voy a subir al campus. Se las voy a subir al campus para que ustedes puedan hacer esas acciones. Quiero que, por favor, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, tienen hasta el lunes para, eh, para terminar lo que les voy a decir. Por favor, no se la pasen al compañero. Pues, mejor expliquen, ¿de acuerdo? Mejor expliquen. Entonces, me voy a ir a mis cursos, específicamente a la clase de ustedes. Les voy a subir en la carpeta de ejercicios. Les voy a subir este archivo. ¿De acuerdo? Le voy a colocar fecha porque ahí ustedes se la quitan, ¿no? 02/07/2026. Quiero ver si en realidad están entendiendo todo esto, ¿no? Entonces por ahí la descargan. La base de datos creo que ya la tienen, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Ya tienen esta base de datos. Creo que ya se las había pasado. Y si no, pues aquí mismo le damos exportar a nuestra base. Déjenme ver, creo que lo puedo hacer aquí directamente. Expandir, ¿dónde está? Exportar base de datos con SQL. Programación aplicada, exportar SQL sin datos. Sin datos lo vamos a dejar. Archivo individual. De salida, vamos a mandarlo directamente a nuestra API para ir haciendo un poco de orden en nuestra. Le vamos a llamar programación aplicada. BD le voy a colocar. Exportar. Listo, por ahí se exportó. Vengo para acá. BD y deberé de tener ahí programación aplicada. Aquí está, miren, la base de datos. Ok, no me exportó los datos. Disculpe. Ya me iban a regañar ustedes. Después me van a estar diciendo, no, nos pasó la base de datos, por eso no hicimos la tarea. Exportar base de datos. Y vamos a ver, suprimir, crear, tablas. Ok, vamos a incluirlos todos, ¿no? Borrar e insertar, truncar datos. Archivo individual.
Hacemos todo esto. Y le vamos a llamar BD Programación Aplicada. Espero que ahorita ya no me dé. Ahí está todo. Si les da algún error, solo quítenle los caracteres, estos caracteres que es delimitadores. Aunque no, porque son procedimientos almacenados, sí los necesitan. Bueno, por ahí les subí la base de datos, les subo, mejor dicho, la base de datos al campus para que también puedan trabajar con ella. ¿Sí? Y de igual manera ya la llevan aquí en el ejercicio anterior, ya tienen esa base de datos desde hace ya un buen ratito. Si no les funciona esa, utilicen la anterior, que básicamente es lo mismo. Entonces, tienen por ahí las herramientas necesarias para que ustedes hagan el login de la guía. Por favor, sigan la guía. Y también quiero que... no, esto se lo voy a explicar yo. Y también quiero que procedan con... Déjenme ver si está por aquí, se los coloqué. No, esto no. A actualizar parcialmente. Quiero que hagan algo. Que dice la paginita. Aquí. Vamos a ver. Tarea le vamos a colocar. Tarea. Vayan anotándolo por ahí. Para el lunes. Van a hacer el login de un usuario. Van a actualizar el abogado. Y van a eliminar el abogado. Van a hacer esas tres acciones. Les va a costar 5 puntos de la clase. ¿De acuerdo? 5 puntos de la clase. Para que ustedes practiquen un poquito. ¿Qué les parece? ¿Se sienten capaces de hacerlo? Ya hicieron, ya llevan hecho el de registrar. Entonces lo demás es replicar. El lunes le diré a 2 compañeros al azar que presenten el ejercicio. Así todos lo van a hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Preocupados? Imagino que no, ¿verdad? Pero Bueno, ya entonces me... solo los dos que usted elija se van a ganar los puntos ¿o cómo? No. Todos lo van a tener que subir, al campus. Ahorita Ah, ok. mismo eso me faltó. Por aquí en tareas y proyectos les voy a habilitar, no, perdón, en entregables. Al final les voy a habilitar un espacio, ahorita mismo eso estoy haciendo, si quieren verlo para que ustedes pues corroboren. No solo los dos se van a ganar los puntos, sino los que hagan la tarea, ¿no? Entonces, por aquí los entregables, yo les voy a agregar una actividad, ¿de acuerdo? Les voy a agregar una actividad por aquí. Va a ser una tarea y vamos a decir que es un ejercicio de comprensión. Y le voy a poner ahí que vale 5 puntos para que ustedes recuerden eso, ¿no? Y los motive más. Entonces, fecha de entrega, ¿qué fecha es el lunes? El lunes es... No, el domingo lo vamos a dar, 5. Domingo lo pueden desarrollar hasta las 23 horas, porque a ustedes les gusta desvelarse, a ustedes piensan mejor allá en la madrugada. Y, no, perdón. Aquí lo voy a habilitar desde el 4 de julio a las 00, a las 00 horas,
y la fecha de entrega es el 5 de julio hasta las 23:59. Recalificar no, mostrar siempre. ¿Cuántos archivos máximo? Yo le voy a colocar que 5, pero en realidad ustedes compriman el proyectito y lo mandan. Como límite, eso no debería de pesar más de 50 megas y ya. Retroalimentación. eh, Esto no va por entrega por grupos, esto es individual. Avisos y la calificación es 5% y una calificación directa, ¿no? Entonces guardamos esto, le damos continuar y por ahí ustedes tienen el espacio. Vean, tienen 3 días, 14 horas para poder hacerlo. Participantes 45. Así que por ahí lo entregan. Verifiquen y cualquier cosa pues me avisan, ¿no? Bueno, muchachos, ya no les quito el tiempo, 9:03. Les dejé una tareita interesante por ahí, pero me interesa mucho de que ustedes lo vayan haciendo para que en la API que nosotros estamos utilizando hagan esta tareita y obviamente eso les va a servir de mucho para poder replicarlo en sus proyectos. ¿De acuerdo? Tiene una finalidad, es esa. Cuídense, que tengan buen día y feliz fin de semana anticipado, ¿no? Gracias, Eric. Buen fin de semana. Buen día, Liz. Hasta luego. Listo, hasta luego, cuídense.